voy a hacer un nexo para que entiendan de alguna manera por qué la microbiota intestinal se relaciona directamente con estas patologías. Si bien, como yo bien se los he mencionado, la microbiota se relaciona con una gran cantidad de enfermedades, en realidad con cualquier enfermedad que esté relacionada con la inflamación sistémica, hay un nexo con la microbiota. Obviamente, en relación al intestino es donde más relación tiene, entendiendo que vendría siendo el órgano en donde se aloja en este caso la microbiota intestinal, ¿ya? Y vamos a hablar de una condición que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, que es dividida en dos patologías, ¿ya? Dos patologías que presentan bastantes características similares, tanto en el cuadro clínico como en la sintomatología de los pacientes, pero que también se dividen y tienen algunas características fisiopatológicas que son importantes para que las puedan diferenciar. ¿Por qué va a ser importante que ustedes puedan diferenciar esto? Porque justamente cuando se enfrenten a este tipo de pacientes en la UCI o en la UTI de algún servicio del hospital, tienen que entender que la gravedad, así como la recurrencia de síntomas, va a ser diferente, y por ende el tratamiento dietoterapéutico también va a tener algunas modificaciones importantes. ¿Por qué al final no lo vamos a ligar con los probióticos? Porque si ustedes me preguntan hace 5 años atrás o 10 años atrás, el consumo de fibra o de probióticos para este tipo de pacientes no estaba muy recomendado. Se pensaba que más que ordenar el ecosistema microbiano iba a alterar todo. Y en ese sentido, la evidencia ha cambiado bastante, ha evolucionado bastante, y como en personas con VIH o en etapa SIDA o personas con cáncer, se pensaba que no era adecuado darle a los probióticos a este tipo de pacientes. Cada día los estudios en microbiota intestinal han probado lo contrario. Y por lo mismo, si bien ya tengo como una fascinación con la microbiota, en realidad se las trato de traspasar porque no tengo dudas que en el futuro se va a planificar mucho en función de los probióticos. Van a mejorar los sistemas de administración de probióticos, van a mejorar las cepas, se va de alguna manera identificar cuáles cepas son mejores que otras, y en ese sentido deben tener una base teórica sólida que les permita también comprender esto, porque no es tan simple como dar probióticos, y eso quiero que quede claro en la clase del día de hoy. La primera gran diferencia que vamos a ver el día de hoy es la presencia de malformaciones específicas tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn. La clase del día de hoy en todo momento va a ser como un pareo, va a ser como un pimponeo entre cuál es la diferencia o qué diferencia Crohn de colitis ulcerosa y colitis ulcerosa de Crohn. Recuerden, ambas condiciones son consideradas enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, la primera gran diferencia, la colitis ulcerosa presenta abscesos, la enfermedad de Crohn presenta granulomas. Visualmente los vamos a ver en otras diapositivas para que les quede claro en qué consiste un absceso, en qué consiste un granuloma. Otra diferencia importante es que cuando yo hablo de colitis ulcerosa, inmediatamente ustedes deberían proyectar colitis, colon, como casi una regla mnemotécnica, para que entiendan que la colitis ulcerosa solo afecta exclusivamente a esta porción del intestino, al colon. No podemos presentar colitis ulcerosa en el principio del intestino delgado, en el estómago, en el esófago, ¿ya? A diferencia de la enfermedad de Crohn, que se puede dar en cualquier zona del tracto digestivo, si bien va a tener una mayor predominancia en el colon o en el intestino delgado, podría incluso aparecer estos granulomas en otras zonas, en este caso del tracto gastrointestinal. Se da una particularidad de que, a pesar de que se realicen endoscopías o exámenes a través de la imagenología, van a ver algunos casos que son indistinguibles, y solamente a partir de biopsia yo podría determinar si corresponde a enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Respecto a la epidemiología, a nivel de Chile, según un único estudio que se realizó en el Centro Clínico de Las Condes, habrían alrededor de 20.000 habitantes en nuestro país que presentan esta enfermedad. No es un número muy alto, es más, hasta el día de hoy hay fundaciones que
tratan de añadir estas dos condiciones a lo que corresponde el sistema auge. ¿Ya? Si bien van a poder tener de alguna manera atención a nivel de la red de hospitales, el seguimiento farmacológico hoy en día no está asegurado. Entonces, uno podría decir, sí, la prevalencia es bastante pequeña, son 20.000 habitantes de una población de 18 millones, pero el problema con la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa es que son bastante inhabilitantes en el día a día de las personas. ¿A qué me refiero? La calidad de vida va a ser bastante fuertemente afectada. ¿Por qué? Pensemos en la sintomatología clásica de este tipo de pacientes, un dolor bastante intenso y recurrente al momento de ingerir cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de agua. Pero no es solamente el dolor lo que les va a generar de alguna manera una alteración en la calidad de vida, sino que imagínense que toman 200, 300 cc de agua, inmediatamente van a sentir la necesidad de ir corriendo al baño porque piensan que van a desarrollar diarrea en ese mismo momento. Entonces pensemos esto durante el día a día, su trabajo, su vida como estudiantes, y no es lo peor, si esas diarreas muchas veces presentan de alguna manera, afectan justamente la erosión, estos granulomas y estos abscesos que presentan los pacientes. Y va a ser muy típico que estas diarreas o las fecas que puedan en este caso expulsar van a presentar síntomas de melena, en este caso de sangre en las heces. ¿Ya? Se dice que hay diferencias según edad y sexo, sin embargo en Chile todavía no se puede probar eso, sí en otras zonas del mundo, como en este caso vendría siendo sur de Europa, África, Asia y en este caso en España. Etiología, ¿ya? ¿Cuáles vendrían siendo las principales causas de la enfermedad inflamatoria intestinal? Hay postulados que mencionan de que en realidad tiene un carácter bastante genético. En gemelos monocigotos, de alguna manera se compartirían en este caso el diagnóstico. ¿Ya? ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre un gemelo monocigoto y uno heterocigoto? Monocigoto o un cigoto que termina dividiéndose en dos, entonces en este caso esos gemelos comparten el mismo material genético. Heterocigoto, en este caso, son dos cigotos, son dos óvulos y dos espermatozoides diferentes. Es súper interesante evaluar las enfermedades por gemelos monocigotos porque si nosotros a ambos hermanos los separamos, podemos determinar la influencia del medio ambiente, entendiendo no solamente el medio ambiente como la naturaleza, sino que todas las situaciones sociales, qué tan fuerte influye en un diagnóstico en específico, entendiendo de si se presenta en uno y en el otro no. Yo podría decir de que la enfermedad en realidad tiene una carga más ambiental que genética, entendiendo que presentan la misma genética. Si uno presenta una enfermedad cuando es adulto y el otro no, uno puede asumir que en este caso el medio ambiente juega un rol fundamental. ¿Ya? Se han identificado distintos genes en loci específicos para estas ambas condiciones y en realidad al momento de evaluar las características ambientales que pueden influir en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, podemos ver que el tabaquismo en este caso es un factor de riesgo para la enfermedad de Crohn y la apendicectomía para la colitis ulcerosa. ¿Por qué podría la apendicectomía ser un factor de riesgo para una enfermedad como colitis ulcerosa? Entendiendo que la apendicectomía es una resección que se da generalmente en etapas tempranas de la vida, cuando en la niñez, en la infancia y la adolescencia. ¿Por qué la resección de este apéndice tendría relación, por ejemplo, con desarrollar una patología a nivel adulto? Es muy raro que estas dos patologías se den en pediatría. Siempre son en personas de 40 años, 50 años, 60 años. ¿Por
qué el reseccionar el apéndice tendría relación con que ocurra en este caso, se desencadene esta enfermedad. ¿Dónde está situado el apéndice? En el colon. Ya, ¿qué hay en el colon que es tan importante para la salud? El microbiota intestinal. Piensen que están reseccionando una porción del colon, y que ya aquí estoy hipotetizando. Quizás justamente en esa porción hay bacterias que no están presentes en ningún otro lugar del colon. Y al momento de reseccionar, inmediatamente las perdemos para poder regular este ecosistema microbiano. No les voy a mentir porque no recuerdo cuánto era la cohorte del estudio, pero era una cohorte bien importante de sujetos nórdicos, por lo menos 30.000 sujetos que se les hace el seguimiento por 30 años, se les separa quienes desarrollaron apendicitis y por ende se les realizó una apendicectomía cuando eran niños, y se separaron a los que nunca tuvieron esta resección del apendicitis, o sea, del apéndice a través de la apendicectomía. A edades adultas, el riesgo de desarrollar depresión de los que presentaron apendicitis cuando eran, en este caso, niños, era más del triple por sobre los que no la desarrollaron. Y los tipos se lo atribuían justamente en este caso a algún componente de la microbiota que podría estar allí influenciando en el eje microbiota intestino-cerebro. Entonces, aquí uno podría atribuir de que quizás el apéndice no es un órgano tan vestigial como uno quisiera creer, quizás justamente aloja algunos microorganismos que sí cumplen una función importante en el ecosistema microbiano del intestino. Aquí importante la fisiopatología de, en este caso, la enfermedad inflamatoria intestinal. Como bien lo dije, si bien va a haber un fuerte componente genético, este componente genético va a estar dado a partir de la luz intestinal. La salud del epitelio intestinal va a ser determinado más susceptible o menos susceptible dependiendo de factores genéticos que yo pueda presentar o no presentar. Y justamente está dado por estas 5 funciones que debiese presentar en este caso mi epitelio intestinal. Primero, como barrera epitelial. ¿Ya? Recordemos que el tracto gastrointestinal, si uno quisiera pensar, no sé, aquí está la boca de la persona, todo el tubo digestivo, si uno quisiera ser simplista, en realidad es un tubo que tiene una entrada y una salida. En términos estrictos, todo el lumen o la luz del tracto digestivo correspondería a un medio externo. Así como la piel de nosotros, la epidermis, comparte o se enfrenta a un medio hostil o un medio externo, toda la luz o el lumen del tracto gastrointestinal también justamente se está exponiendo a eso. No sé si me logran captar de alguna manera, a pesar de que pareciera ser interno, en realidad está desarrollando un rol de membrana protectora de lo interno contra lo externo, entendiendo que tiene una entrada y una salida. Entonces, en ese sentido, la barrera intestinal es fundamental. ¿Por qué? Porque el epitelio, de alguna manera, tiene que sobrellevar justamente para que todos los factores externos no puedan influir en lo interno. ¿Ya? Entonces, uno de los primeros mecanismos que se encuentran alterados en las personas que presentan enfermedad inflamatoria intestinal y desarrollan Crohn y desarrollan colitis ulcerosa, es que tienen alteraciones graves en la barrera epitelial. Pensemos ahora que el epitelio intestinal falló. Ya no hay posibilidad de poder reparar porque tenemos este borde del cepillo, pero como presentamos un gen defectuoso, falló. ¿Qué va a ocurrir cuando haya pérdida de grupos celulares? Se tiene que, obviamente, activar una respuesta inflamatoria mediada por el sistema inmune para poder reparar esta situación. ¿Qué ocurre cuando una célula no es capaz de enfrentar, en este caso, una injuria? Generamos alteraciones celulares, así como lo vimos ayer con la gastritis,
que cuando el tejido no puede con esta secreción ácida, ¿qué hace? Transforma su epitelio, en este caso, en uno de tipo plano, y luego termina atrofiando ese tejido, porque me conviene que sea un tejido que esté atrofiado para que pueda resistir estas concentraciones de pH. Ya pensemos que esto podría darse también en el epitelio intestinal, pero va a depender del sistema inmune, y específicamente de la inmunidad innata. Bueno, las personas que presentan enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa presentan alteraciones en los genes TLR y NOT, que justamente también inhabilitan esta respuesta. Entonces, aparte de que mi epitelio intestinal no tiene en este caso la posibilidad de defenderse, se destruye, voy a requerir a mi sistema inmune para que pueda solucionar este problema, pero también va a tener de alguna manera problemas con eso. ¿Ya? No solamente con la inmunidad innata, sino que también con el clearance ineficaz dado por ese gen y por el reconocimiento de los antígenos. O sea, no va a ser capaz de limpiar todas las citoquinas que se puedan estar acumulando allí, pero no solamente eso, tampoco va a tener la posibilidad de reconocer los antígenos que van a estar afectando a mi zona anatómica, que en este caso principalmente es el colon, pero recuerden que enfermedad de Crohn se puede dar en otras zonas anatómicas que no sean el colon. Uno diría ya, si está fallando mi inmunidad innata, que es la inmunidad que presentan todos los lactantes menores a 1 año, ¿podré mejorar quizás mi inmunidad adquirida? Y resulta que también habrían problemas en estas personas con la inmunidad adquirida. O sea, independiente que se expongan a situaciones para aumentar su inmunidad adquirida, y no van a poder reconocer o utilizar justamente esos estímulos para poder mejorar la condición. Bajo lo que yo les estoy presentando, ustedes deberían decir, es un diagnóstico bastante complejo, porque ¿qué posibilidad de recuperación tengo frente a todos estos mecanismos fisiopatológicos desencadenados? Ninguna, porque no tiene cura. Es una enfermedad que no tiene cura. Las personas que desarrollan enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa tienen que acostumbrarse a vivir con la patología durante la vida. En el caso de la colitis ulcerosa, yo considero que es más violenta. He visto gente de 40 años morir y que hace una semana atrás presentaban un estado bastante normal, pero es bastante violenta en el sentido de que no te va a permitir absorber nutrientes. Pensemos que el tejido va a estar prácticamente inutilizable, el del intestino. Entonces, por más alimento que yo le quiera entregar a esa persona, no se va a estar nutriendo. Pensemos de que el colon se encuentra con un metabolismo exacerbado, pudiendo tener un requerimiento de 3.000 calorías, 3.500 kilocalorías, pero yo dándole 500 calorías, la persona vomita todo y defeca todo en forma de diarrea y no termina absorbiendo ni siquiera 250 kilocalorías, porque hasta el agua le da intolerancia. Entonces, es bien violenta la patología así, que muchas veces las personas, cuando llegan a la UCI o a la UTI, la única opción es nutrición parenteral. No sé si han escuchado algo de parenteral. Nutrición parenteral es cuando ya está imposible nutrir por el sistema digestivo. Entonces, ¿qué se utiliza? El sistema periférico, sangre. Los nutrientes van directamente, ya sea a venas periféricas o a venas centrales, se le administra ahí un catéter y uno va entregando nutrientes ya digeridos directo a la sangre. En este caso uno no entrega proteínas. ¿Qué es lo que va a entregar? Aminoácidos. Si le entregan proteínas, ustedes se administran proteínas a través de la sangre, van a matar al paciente, porque la presión oncótica que va a generar eso. Lo mismo con los carbohidratos, no se entregan carbohidratos, sino que disacáridos o monosacáridos, y para el caso de los lípidos, triglicéridos de cadena media, o en este caso de un menor tamaño. Ahora, la nutrición parenteral funciona bastante para sacar a los pacientes de una situación crítica, pero yo no puedo estar viviendo con nutrición parenteral. Hay estudios bien interesantes respecto a eso, de personas que aceptan de alguna manera irse a hospitalización domiciliaria con nutrición parenteral y dicen que la pérdida de esa sensación de comer o de sentir los alimentos termina generando una alteración psiquiátrica bastante grave, porque dejan incluso de compartir
con el mismo núcleo familiar, a pesar de que estén en el mismo hogar. Entonces, en ese sentido, es súper interesante el método cualitativo para investigar cómo la alimentación influye en nosotros. Generalmente todos lo investigamos con el método cuantitativo, pero si a alguno les gustaría, por ejemplo, analizar variables cualitativas en su tesis, bienvenido sea, para que piense también de que la alimentación no es tan simple como solo números, sino que también hay otras situaciones que no son cuantificables, ¿ya? Y que lamentablemente las carreras de las ciencias humanistas han desarrollado bastante el método cualitativo, pero nosotros nos hemos quedado un poco atrás, ¿ya? En Chile se han realizado algunos estudios relacionados justamente con los mecanismos que podrían estar involucrados, porque si bien yo les mencioné una serie de mecanismos, esto en términos estrictos es una ruta o una vía o algo específico del intestino que no está funcionando. Y en ese sentido, si a alguien le interesa en mayor profundidad esta patología, yo les recomiendo que podría perfectamente especializarse, porque no hay nutricionistas o no hay centros específicos que estén especializados en enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Como les dije, yo creo que se da porque no es una enfermedad muy prevalente, pero las personas que lo sufren, sufren bastante. Entonces, en ese sentido, sí se genera una necesidad de poder, de alguna manera, empezar a especializar a los profesionales en este ámbito, ¿ya? Aquí van a tener un cuadro, un pareo de cómo vamos a diferenciar Crohn de colitis ulcerosa, y lo importante es que puedan, obviamente, aprender los que son las diferencias más marcadas, en este caso la ausencia o presencia de algunos elementos, como pueden ser los granulomas, la mucina en borde de úlcera o las criptas, la preservación de mucina, etc. ¿Ya? Ahora vamos específicamente a hablar de colitis ulcerosa. Habíamos estado haciendo el ping-pong. Ahora en este caso vamos a ir directamente. Ya. En este caso se da una condición que se llama proctitis en la colitis ulcerosa, que va a ser bastante típica y que a través de un par de imágenes se los voy a mostrar, ¿ya? Algunas situaciones bioquímicas con las cuales ustedes pueden evaluar la gravedad de colitis ulcerosa, justamente es una leucocitosis con neutrófilos disminuidos, la elevación de la PCR. Recuerden, PCR, proteína C reactiva, ante cualquier situación inflamatoria vamos a presentar una elevación, especialmente en la colitis ulcerosa, porque la enfermedad de Crohn de alguna manera tiene episodios en que genera en este caso malestar al paciente, pero no son constantes y no son tan violentos. En este caso vamos a tener una marcada PCR y algunas otras situaciones que la más grave, a mi parecer, es la hipoalbuminemia. Recuerden, cuando lleguen a empezar a evaluar casos clínicos, la albúmina tiene un valor de 3.5 miligramos por decilitro como valor de corte. Bajo 3.5 yo me empiezo a preocupar de mi paciente. Si ese valor está bajo 3, me preocupo más. Si está bajo 2.5, yo ya entiendo que el paciente presenta en este caso riesgo vital. Es un marcador muy sensible y muy bueno que lo utilicen siempre para evaluar la gravedad de sus pacientes. Analizar la albúmina en sangre. Si tienen la posibilidad de trabajar en alguna clínica de alta complejidad, la clínica de la PUC o la clínica de Las Condes, van a tener acceso a un examen que se llama prealbúmina, que es más sensible aún, porque la prealbúmina tiene una vida media de 2 a 3 días. O sea que en este caso ustedes, al analizar la prealbúmina, prácticamente están viendo en vivo qué es lo que le está ocurriendo a ese paciente. En el caso de la albúmina son 21 días. Entonces igual hay una diferencia que les puede marcar de alguna manera, que no sería lo más objetivo posible si yo la analizo 2 semanas después, ¿ya? Esto es lo que les quería mencionar como proctitis. Como pueden ver, las lesiones no son, su distribución está como ordenada, va en línea, van apareciendo de forma uniforme. No va a aparecer una lesión aquí, luego otra aquí,
luego otra aquí, sino que todo se va desarrollando de forma uniforme, hacia la misma dirección y afectando todo el contorno. Si bien allí tenemos una clasificación de A y B, C, en donde tenemos aquí una inflamación y una gravedad leve, pero ya podemos presenciar el eritema, o sea, inmediatamente estas coloraciones medias rojas, no sé si lo pueden ver, no son normales en el tejido a nivel del tubo gastrointestinal. Luego tenemos la moderada, en donde ya está marcadamente los eritemas, se pierde en este caso el patrón vascular y ya vemos en este caso erosiones, y ya en la C podemos presentar, ya se ve exudado, o sea, ya vemos que las lesiones están bastante inflamadas. El solo ver allí eso y proyectar que viene el quimo o el kilo pasando por aquí, yo sé que va a provocar en este caso dolor, alteración y va a provocar más exudado. O sea, se ve que no es un tejido que está preparado para recibir, por ejemplo, el bolo alimenticio ya en este caso digerido. Claramente no va a ser para ese epitelio cómodo estar absorbiendo nutrientes. Por el contrario, pareciera ser que lo único que quiere es que lo dejen tranquilo y le den tiempo para recuperarse. ¿Ya? Y aquí ya tenemos hemorragia espontánea y la presencia de úlceras profundas, lo cual va a afectar directamente todo lo que es el proceso de absorción. Fíjense que ni siquiera ese tejido se puede mantener encerrado, prácticamente está todo el rato eliminando las consecuencias, en este caso, de su patrón proinflamatorio. ¿Ya? Como pueden ver, esto es lo que yo me refiero como proctitis, lo que les decía, la lesión va avanzando de forma uniforme y no se da de forma espontánea en distintas zonas anatómicas. ¿Ya? Si bien se puede dar en este caso que empiece la colitis en una zona anatómica diferente a la zona rectal o proctal, siempre se va a dar siguiendo un camino. No sé si me entienden, me refiero que no es que aparezca una lesión aquí, luego aquí, luego aquí. No puede aparecer una lesión en el colon ascendente, luego en el descendente, luego en el recto. No, tiene que seguir de alguna manera, paso a paso, hasta de alguna manera completar todo el colon. ¿Ya? A diferencia de la enfermedad de Crohn, porque en la enfermedad de Crohn yo puedo tener una lesión en el colon y otra en el esófago. Pero estas dos lesiones no están unidas por este camino de lesiones que sí ocurre en la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa siempre va a ser así. Entonces, en ese sentido, por lo mismo que yo les explicaba de que es más violenta esta, porque a medida que se va agravando, es una porción no menor la que se va a ver afectada. En cambio, en la enfermedad de Crohn, yo voy a presentar la alteración, quizás con una lesión pequeña en la boca y con otra pequeña también, pero en el colon. Su evolución no tiene esta forma de camino en la cual va englobando en este caso, toda la zona anatómica del tubo digestivo. Esto puede llevar a una situación que se llama pancolitis, en que ya no hay ninguna otra forma de poder salvar a ese paciente a través de la cirugía, en donde todo el colon se ve afectado y prácticamente no hay posibilidad de formación de ese. Hay que en este caso administrar un catéter para poder tomar todos estos fluidos y no tengan contacto con el recto, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la clasificación para que puedan diferenciar entre leve, grave y fulminante. Esto no me interesa que se lo aprendan, sí las diferencias entre Crohn y colitis ulcerosa, pero es para que tengan de alguna manera el material si en algún caso en clínica se enfrentan a un paciente con colitis ulcerosa, o a 2 o a 3, y tienen que determinar la gravedad de cada uno, van a tener ahí distintas clasificaciones para ver si se encuentra leve, grave y fulminante. Obviamente no necesariamente con el diagnóstico imagenológico que les puede dar la endoscopia. ¿Ya? Ahora pasamos a enfermedad de Crohn.
Generalmente presentan diarrea, dolor abdominal, fiebre, astenia y pérdida de peso. Como pueden ver, la gravedad de los síntomas inmediatamente cambia. La enfermedad de Crohn generalmente le ocurre a las personas episodios que pueden ser distales o no distales y se va dando de alguna manera por este patrón inflamatorio, estenosante y fistulizante. ¿Qué es lo positivo de alguna manera de la enfermedad de Crohn? Que si la persona de alguna manera puede generar un cuidado adecuado a partir de sus hábitos alimentarios y el patrón, y la terapia farmacológica, perfectamente se puede mantener la enfermedad en un estadio de patrón inflamatorio y no necesariamente evolucionar al patrón estenosante o fistulizante, a diferencia de la colitis ulcerosa que siempre va a tender a avanzar. En el caso de la enfermedad de Crohn puede mantenerse de alguna manera estacionada en el estadio inflamatorio y no seguir avanzando, y esto es lo que de alguna manera le genera la posibilidad de una mejor calidad de vida a la persona que la padece. ¿Cómo yo voy a determinar de alguna manera si mi paciente se encuentra en remisión leve, o en este caso presenta un brote? A partir de esta tabla multiplicadora en donde yo puedo ir comparando el número de posiciones, el dolor abdominal, el estado general, la cantidad de complicaciones, el tratamiento farmacológico que estoy utilizando, y en función de eso yo genero un puntaje, y a través de este puntaje yo puedo generar un screening con el cual puedo determinar si mi paciente se encuentra en remisión, en brote leve, brote moderado o brote grave. ¿Ya? Como pueden ver, el primer elemento que considera es, en este caso, el número de posiciones. Tanto en colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn, si no tienen acceso, por ejemplo, a imagenología, a una endoscopía, porque el hospital no es un hospital de gran complejidad, o están trabajando en alguna zona alejada de la ciudad donde puedan tener acceso a un endoscopio, una forma muy novel de poder caracterizar la gravedad de mi paciente es a partir del análisis de heces. Y eso ustedes lo pueden realizar a partir de la escala de Bristol, que nunca se lo olvide, es una escala que no es muy utilizada, pero que sí tiene una aplicabilidad clínica bastante interesante, porque así ustedes pueden ir evaluando si su paciente va mejorando la función gastrointestinal justamente a partir de la forma y qué tan líquidas presentan estas heces. Obviamente, si presenta heces con sangre, yo inmediatamente lo voy a tipificar como un paciente grave porque está presentando hemorragia interna. ¿Por qué sería grave una hemorragia interna? Porque aparte de toda la enfermedad inflamatoria que pueda presentar mi paciente, es susceptible en este caso de generar anemia. ¿Ya? Si bien siempre se van a encontrar en el hospital o en ambiente intrahospitalario pacientes con anemias leves, si la anemia leve se transforma en una anemia grave, voy a requerir transfusión de sangre. Y eso inmediatamente ya me genera un desafío importante para el clínico, porque no es tan simple como transfundir sangre de un paciente a otro, si es que justamente no tiene el mismo tipo sanguíneo, porque va a haber que esperar a recolectar esa sangre, entendiendo de que cada día es un problema sanitario mayor el hecho de que los bancos de sangre se están quedando sin sangre de distintos tipos. No es que el banco de sangre no tenga sangre, es que no tiene todos los tipos que son necesarios justamente para realizar cirugías, o no solamente para realizar cirugías, sino para realizar transfusiones en los casos en que hay una anemia, en este caso de tipo grave, ¿ya? Que es muy típica en hemorragias gastrointestinales. Ahí tenemos otra tabla, esta sí requiero que la aprendan, que es el pareo, las diferencias entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, porque les va a ayudar de alguna manera, si aprenden esto, a poder diferenciar el tratamiento que requiere cada uno de los pacientes. Esta es una de las complicaciones graves de la enfermedad de Crohn, pero como les dije, la diferencia
es que este megacolon puede evitarse la enfermedad de Crohn. Puede evitarse siempre y cuando la persona se mantenga en el patrón inflamatorio. La persona de alguna manera entienda que al aparecer la lesión de enfermedad de Crohn, comience en este caso a disminuir, no sé, el consumo de grasas saturadas, el consumo de ultraprocesados, el mismo hecho de no tener una vida tranquila, estresante, le va a afectar el consumo de algunos elementos que son irritantes para el tracto gastrointestinal, que en este caso lo que está más tipificado por la OMS son las carnes procesadas, embutidos, principalmente por sus niveles de nitritos, deben ser totalmente eliminados de la dieta de este tipo de pacientes. Y obviamente le he estado hablando de todo lo negativo, pero lo positivo es que vuelva de alguna manera a entregarle salud a su colon, y eso se realiza a través del consumo de fibra, ¿ya? El llegar al requerimiento de fibra de forma diaria todos los días es bastante complicado, pero en este tipo de pacientes, cualquier paciente que tenga una afección gastrointestinal, es lo que hay que realizar, porque teniendo la microbiota intestinal de nuestro lado, todo esto de alguna manera es más fácil de poder sobrellevar, ¿ya? No sé si conocen personas con colon irritable. Ya. Es increíble cómo ha aumentado la prevalencia de colon irritable y muchas veces ni siquiera tiene un tratamiento adecuado a partir de los clínicos. Intenten de alguna manera dejar de consumir ultraprocesados por un tiempo, y en ese tiempo llegan al requerimiento de fibra y aparte administran probióticos, y van a ver diferencias interesantes en su sintomatología. Ahora, ¿cuál es el problema? Un probiótico bueno es caro, y aparte de que es caro, no van a estar consumiendo probióticos de por vida. Entonces, eso es lo complejo, de que como chilenos no tenemos cultura culinaria asociada a probióticos. En nuestra dieta del diario vivir no consumimos probióticos, o sea, no tenemos ni una posibilidad. Lo único fermentado que consumimos es el vino y la cerveza, pero la cerveza generalmente es bastante industrializada, y las cervezas que sí contienen microorganismos tienen un porcentaje de alcohol bastante alto, entonces es una por otra, no estaríamos generando el beneficio. Y el caso del vino, por lo comercial que está, también no vendría siendo la fuente de probiótico más adecuada, y también está asociado al alcohol. Entonces, en ese sentido, las únicas dos opciones que tenemos en nuestra dieta no cumplen este rol de alimento probiótico. Entonces, en ese sentido, siempre he tratado de leer o buscar algo de antropología que pueda identificar alguna preparación probiótica que haya tenido ya sea la cultura mapuche, aymara o en esta zona, pero se da muy poco. En sí, los incas o todas las culturas peruanas presentan varios alimentos y bebidas probióticas. Algunas claramente no se consumirían hoy en día porque sería como lo menos higiénico posible. Hay una bebida que se llama la chicha de jora, que la fermenta con saliva humana. Entonces la persona mastica el vegetal que se utiliza para la chicha de jora, lo vuelve a escupir, en este caso, a un contenedor, y allí va fermentando la bebida. Ahora, si el tipo tiene problemas a nivel bucal, va a traspasar todo, entonces no es posible eso aplicarlo hoy en día. Allí abajo hay unos antígenos, no es necesario que se lo aprendan. Lo que yo quiero que aprendan es las diferencias histológicas, las diferencias a nivel de síntomas y las diferencias a nivel de la morfología entre una patología y otra, ¿ya? Aquí viene una persona con enfermedad de Crohn. A nivel, piensen que para que esto sea observable a nivel radiológico, la lesión debe ser bastante fea, que digamos, para que a nivel radiológico esté clarito como el epitelio está bastante dañado. ¿Ven la diferencia? Lesión a nivel del colon ascendente, lesiones a nivel del colon transversal, y el descendente se vería el más afectado. Que es muy diferente a lo que pasaba en colitis. Recuerdan, en colitis comienza la lesión y empieza a avanzar camino a camino, pero aquí tenemos porción del intestino grueso que se encuentra totalmente saludable, y eso es lo otro, la gravedad en las lesiones es diferente.
La colitis ulcerosa no se manifiesta así, es en el mismo camino y la misma gravedad en todo el tejido, ¿ya? Esta misma persona podría tener una lesión de enfermedad de Crohn a nivel bucal o a nivel del esófago, cosa que en la colitis ulcerosa no ocurriría, porque la colitis ulcerosa no genera lesiones esporádicas en otra zona anatómica, va avanzando camino también, ¿ya? Aquí eran los procesos que les mencionaba, ¿ya? O sea, pensemos en tratar de dejar, no sé, una fórmula enteral. Si pensamos que mi paciente ya no puede digerir alimentos, ya doy nutrición enteral. La nutrición enteral va directamente al estómago o al intestino, y se administran fórmulas enterales como el Ensure, el Glucalbot, distintas fórmulas. Pero imagínense ahí, o sea, no hay ninguna posibilidad de absorber algo allí, porque prácticamente el tejido se encuentra con una injuria que es más cercana a desarrollar un tumor, a que vuelva en este caso a recuperar su estadio normal, ¿ya? Es muy probable que en ese estadio la persona luego desarrolle en este caso un cáncer a nivel intestinal, un cáncer de colon, ¿ya? Igual estas personas pueden realizarse la resección de colon, una colectomía, pero consideran que estas cirugías no son muy simples, entendiendo que hay una resección en este caso del colon, o sea, estaríamos reseccionando nuestra colección mayoritaria de microbiota intestinal. Pensemos en una resección del intestino delgado, considerando que el Crohn puede ocurrir en el intestino delgado, estaríamos reseccionando una porción importante de la zona anatómica que absorbe los nutrientes, y en ese sentido va a ser mucho más simple reseccionar el estómago que, por ejemplo, cualquier zona anatómica relacionada con el intestino delgado o el intestino grueso, ¿ya? Si la persona es pequeña, no hay problema, y sobre todo en edades tempranas, no sé, un neonato que nace con una enterocolitis necronizante, que en este caso es tener el intestino amarrado, como se encuentra amarrado, esto genera hipoxia, esa hipoxia genera necrosis, tienen un muy buen perfil de sobrevivencia. Los neonatos que nacen con esta condición, cuando es identificada de forma rápida, el pronóstico en los neonatos es increíble. Uno dice, ¿cuál es la diferencia entre un neonato y un adulto? Que un neonato puede soportar injurias más complicadas que un adulto. La explicación estaría dada por, en este caso, la inmunidad innata que presentan, que de alguna manera puede sobrellevar de mejor manera esas complicaciones que la inmunidad adquirida, en este caso, en un adulto. Consideremos que el adulto llega un momento en que ya no presenta nada de inmunidad innata. Su inmunidad solamente se basa en la inmunidad adquirida. Y si no adquirió la mejor inmunidad durante todo su estadio juvenil y luego adulto, claramente el neonato va a tener una mejor posibilidad de sobrevivencia, ¿ya? Tratamiento corticoides, que es lo más complicado. Siempre cuando su paciente presente corticoides, tienen que asumir, tiene un alto gasto energético, va a presentar un requerimiento energético elevado si lo comparamos con cualquier otro tipo de pacientes. Como yo les mencioné, no es necesario que se aprendan de memoria los fármacos, porque la asignatura no es farmacología. Apréndanse bien todo lo relacionado con la fisiopatología en sí de esta enfermedad. O sea, esos 5 elementos que les mencioné al inicio de la clase son fundamentales, ¿ya? En el caso de lo que corresponde al tratamiento nutricional, solo para mencionarse, tienen que estar evaluando nutricionalmente a sus pacientes todos los días prácticamente, evaluando las pérdidas de peso que puedan tener, entendiendo que van a ser pacientes que vomitan mucho y que van a presentar bastantes episodios de diarrea. Eso que les puede generar deshidratación. La deshidratación es un cuadro bastante grave, y en ese sentido tienen que estar atentos justamente a eso, ¿ya? ¿Cómo pueden cuantificar la deshidratación del paciente? Tomando el peso corporal. Tener atención a la diuresis que pueda generar, a la cantidad de orina, a la forma de las fecas, la consistencia de las fecas, el sangre de las fecas, y siempre tratar o intentar mantener la alimentación oral. Aunque suene cliché,
el mantener la alimentación oral siempre me ofrece un mejor pronóstico que cuando yo inicio la enteral o la parenteral. ¿Ya? En ese sentido, siempre uno tiene un régimen común que es lo que va a consumir en el día a día. Ese régimen común puede involucionar a un régimen blando, en este caso vendría siendo todo cocido, le sacamos los lípidos a la dieta y va todo cocido, va sin alimentos irritantes. Luego ese blando puede pasar en este caso a un sin residuo, que lo que es un alimento que no, o sea, es un régimen que no presenta fibra para no generar alteraciones gastrointestinales, y eso puede incluso evolucionar a un régimen papilla o un régimen líquido. El régimen líquido permite huevo, pueden perfectamente entregar sopas con clara de huevo, ya sean las sopas para hidratar al paciente y algo de clara de huevo para que tenga un aporte proteico. Eso lo pueden ir mezclando con suplementos orales, pero siempre tratar de evitar pasar a la nutrición enteral o parenteral, porque después volver es complicado, al menos en estos casos en donde el colon se ve comprometido. Dígame. En esos casos de la nutrición parenteral, para que a algunas personas se le da, por ejemplo, una sustancia trófica, que no haya tanta atrofia en los enterocitos del intestino. Esa es una de las complicaciones principales de la parenteral, el que se atrofia en este caso todo el tracto gastrointestinal, porque justamente después volver a estimularlo es lo que genera una complicación. No sé si han escuchado el síndrome de realimentación. Cuando llegaban los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que habían pasado hambruna por estar en estas zonas complicadas, obviamente llegaban a la ciudad luego de la desocupación nazi o soviética, dependiendo del bloque en el cual se enfrentaban, y no sé, habían pasado 2 meses, 3 meses de hambre, llegaban al hospital, obviamente los tipos con mucha hambre se alimentaban con grandes cantidades, que quizás no hay grandes para nosotros, pero sí para el hecho de haber estado en inanición 2 meses, se morían. Lo mismo si ustedes se enfrentan a pacientes con anorexia o bulimia, que han dejado de comer por mucho tiempo, no pueden llegar y realimentar. Lo mismo un paciente en este caso que se enfrenta a una parenteral o una enteral que está consumiendo, no sé, 1000 kilocalorías día para poder sobrevivir solamente, y luego le entregan 3000, terminan por matar a esos pacientes. Por eso el protocolo de realimentación es bastante estricto, en el sentido de que no se puede volver a realimentar, por lo que menciona su compañero. El tracto gastrointestinal, si se llega a atrofiar por no recibir alimentos, no puede volver a funcionar de golpe, si es que estuvo 1 mes, por ejemplo, sin funcionar. Y en ese sentido todo empieza con, si bien hay sustancias que pueden mejorar eso, lo ideal es empezar con pequeñas dosis de alimentos, empezar con un régimen líquido en primera instancia, líquido sin ningún tipo de nutriente. Luego ese líquido, que el líquido sin nutrientes se llama hídrico, luego de ese hídrico pasamos a un régimen líquido. Cuando van tolerando, si tolera el hídrico, pruebo con el líquido, si tolera el líquido, pruebo con una papilla, pero ni siquiera con los 800 ml de papilla día, pruebo con 50 cc de papilla. Y ahí ustedes tienen un trabajo fundamental que realizar junto con el kinesiólogo y la fonoaudióloga. ¿Por qué el kinesiólogo? Porque con el kinesiólogo ustedes se pueden apoyar, como los nutricionistas no trabajan en sala. El kinesiólogo sí, está todo el día con los pacientes. Ustedes tienen que considerar que van a la sala, analizan sus casos, bajan a la central, dirigen a su personal: necesito tal comida para este paciente, tal para este, tal para este, tal para este, le entregan todo en una lista. Si necesitan un régimen especial, van donde su repostera, le indican qué realmente quieren, gestionan suplementos si es necesario, pero no están todo el día en sala. Entonces cuando van a sala pueden consultar con el mismo kinesiólogo si ha realizado kinesioterapia, si se ha movido el paciente. El hecho de que no está acostado también ayuda en la kinesioterapia a mejorar la motilidad intestinal si la persona está caminando, por ejemplo. No es que vaya a recorrer todo el hospital, pero el kinesiólogo, no sé, le lleva a dar una vuelta a la sala, ya yo inmediatamente puedo proyectar que la motilidad no está tan atrofiada por el simplemente hecho de levantarse y de que la gravedad ejerza una fuerza sobre ese sistema gastrointestinal. Y el fonoaudiólogo con el tema de la deglución, ¿ya?
no se los digo como cliché, que cuando estaba en la U de Concept como docente, yo no necesariamente veía los internados, pero una chica por solamente tener empatía con el paciente, que el paciente decía, no quiero más papilla, por favor, era un adulto mayor, era bien abuelito, y le decía que se estaba muriendo de hambre prácticamente. La chica tenía un abuelito, proyectó obviamente su abuelito y dijo ya, pero quédese callado, le voy a evolucionar a un blando, de una papilla a un blando. Justo ese día en el blando, el arroz del Hospital Regional de Conce es lo más graneado posible que está. Cada granito está separado muy bien del otro, es seco, un arroz seco. Piensen que cocina el hospital más grande de Chile en cuanto a extensión. Piensen en esa central, es un caos, porque hay que preparar comida para todo el hospital, no solamente para los pacientes, sino que también para los funcionarios. Y afortunadamente no falleció el adulto mayor, pero sí tuvieron que aplicar RCP porque se terminó ahogando con el arroz. Entonces, por eso la evolución de un régimen a otro no es simple. Y justamente para evitar lo que mencionaba su compañero, la atrofia, se va dando toda tolerancia. Si tiene la posibilidad de apoyarse con el fonoaudiólogo, mejor aún, porque la decisión la pueden tomar en conjunto. El fonoaudiólogo tiene distintas sustancias y va probando. Entonces, de 3 tipos de densidad distintas, con volúmenes distintos. Entonces, a partir de eso uno puede tomar una decisión mucho más informada de ver qué puede tolerar el paciente. Eso, la nutrición enteral o parenteral. La parenteral generalmente no se recomienda dar más de 2 semanas, máximo 3, como límite 1 mes. Y la enteral, de alguna manera, muchas veces se da mixta, mitad parenteral, mitad enteral. Luego sacamos la parenteral, entregamos enteral y aparte oral, y así, cosa de hacerlo no todo muy drástico, sino que vaya siempre de a poquitito la evolución. ¿Ya? Y obviamente la colectomía, que en vez de tener este intestino tan enfermo, lo mejor es reseccionarlo. ¿Ya? Ahora, entendiendo todo lo que va a conllevar posteriormente esa resección. Ahora, lo que aquí tienen un protocolo de farmacología, pero no es necesario que lo utilicen, y los distintos medicamentos utilizados para que le quede de alguna manera el registro. Ahora lo que necesito es que podamos ver la relación con la microbiota intestinal, que justamente van a exponer sus compañeros de eso. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, el pronóstico, si lo leen después en sus hogares cuando estudien, la enfermedad de Crohn siempre va a tener un mejor perfil que en este caso la colitis ulcerosa. Aquí creo que le había dejado una imagen de esta fundación y de este tenista chileno que presentaba Crohn, y de alguna manera es una demanda de que esto entre en el auge, porque los fármacos que pudieron ver allí no son muy asequibles que digan para la población. Entonces, en función de eso, se requiere que eso cambie a nivel país. ¿Ya? Al revisar uno de los trabajos parece que todavía no queda muy claro. Ya. Primero, ¿qué relación tiene la microbiota con estas enfermedades? ¿O qué relación podría tener? ¿Por qué sería importante la microbiota aquí? Ya, una estabilidad del colon. Bien, ¿qué más? ¿Se altera donde vive la microbiota? ¿Cómo? ¿Se altera donde vive la microbiota? Exacto, se altera donde vive la microbiota y por ende va a afectar las funciones que cumple la microbiota. Primero, lo que debemos considerar, una persona que está en un estado sano presenta un tipo de microbiota. La persona que presenta enfermedad de Crohn presenta otro tipo de microbiota. La persona que presenta colitis ulcerosa presenta otro tipo de microbiota. ¿Qué tipos de microbiota van a presentar? De alguna manera, la persona sana va a presentar una microbiota que es antiinflamatoria, y en el caso de Crohn y colitis ulcerosa, proinflamatoria. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que una microbiota es antiinflamatoria o proinflamatoria? ¿Cómo se llama la condición que me dicta si la microbiota se encuentra sana o alterada?
disbiosis intestinal. Entonces, inmediatamente yo debo proyectar que las personas con enfermedad de Crohn presentan disbiosis intestinal. ¿Cómo yo puedo identificar que alguien presenta disbiosis intestinal? ¿Cómo? Ya hay ese daño, ¿cómo yo lo puedo atribuir? Si yo quisiera hacer un examen a estas personas, ¿cómo yo sé que las de Crohn y las de colitis presentan disbiosis? Analizar sus fechas. No. La cantidad de organismos que tiene. La cantidad de microorganismos, en este caso, la concentración de microorganismos. ¿Qué más? La cantidad. Con concentración ya estoy hablando de cantidad, pero aparte de La cantidad, variedad. La diversidad. la diversidad. Muy bien. Entonces, la diversidad de los microorganismos y la cantidad se va a ver, en este caso, afectada, que en términos simples va a ser disminución. Entonces, si la microbiota intestinal de un paciente sano es antiinflamatoria y presenta, no sé, 3 millones de especies, entonces, y aquí solamente tenemos 1 millón de especies, en términos de cantidad, pero de estos 3 millones de especies, yo tengo 10 millones de bacterias. Y aquí de 3 millones solamente tengo 2 millones de bacterias. ¿A qué es lo que quiero ir aquí? De que uno puede presentar la misma cantidad de especies, pero en concentración va a ser diferente, y que en el caso de una persona sana tiene una mayor concentración. ¿A qué me refiero con concentración? Con cantidad de microbios, de microorganismos, pero también va a tener una mayor diversidad de especies. De estos 3 millones de especies que yo tengo como de bichitos, hay 1 millón de especies diferentes. Y en el caso de aquí, presento 1 millón de microorganismos, pero solamente 2 millones de especies diferentes. ¿Se entiende eso? Sí. Ya. ¿Esto cómo yo lo puedo medir en un laboratorio? Si yo quisiera medirlo. Los compañeros que expusieron la última vez. ¿Cómo yo puedo medir la microbiota intestinal? Con las fecas. Consideren que nosotros tenemos nuestro intestino, aquí lo voy a hacer un corte transversal del intestino. Esto tiene un borde en cepillo. Y cuando yo estoy formando las fecas, esto está traspasando todo el colon. Y en este traspaso en que las fecas se van formando, van recepcionando las distintas bacterias que se van presentando en este corte transversal de colon. Entonces yo al tomar una feca de mi paciente, está bien mala la feca, ya se llama de Digimon, pero no necesito. Yo al tomar esta feca y extraer el ADN, existe una forma de extraer el ADN, de solamente extraer el ADN fecal, pero bacteriano. Entonces yo todos los genes humanos que extraen estas fecas, mi examen no los toma, porque solamente identifica las secuencias de ADN bacteriano. Entonces, teniendo estas secuencias de ADN bacteriano, ¿yo qué hago? Comparo estas secuencias de adenina, tirosina, citosina y guanina, y las comparo con una biblioteca de una base de datos. Y al compararlas, yo puedo establecer qué bacterias se encuentran en mis fecas. Como bien mencionamos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa va a haber una menor cantidad específica de microorganismos, pero también va a haber una menor diversidad. Van a haber 5 especies menos que en la otra. Ahora, la disbiosis intestinal también va a estar involucrada con que van a aparecer bacterias específicas que justamente estas son nocivas para la salud. Son bacterias patógenas, ¿ya? Entonces, además de que hay una menor concentración de bacterias y una menor diversidad, van a aparecer bacterias que son oportunistas. Son bacterias que se aprovechan cuando la microbiota no está normal. Pensemos que la microbiota va a estar débil, se va a encontrar débil frente a las patógenas. Estas bacterias oportunistas van a aparecer.
y van a generar las condiciones para que ellas puedan vivir y no las de la microbiota intestinal sana. ¿Ya? Pensemos que esto se da tal cual en un campo de batalla, igual que en una guerra. Entonces, llega esta bacteria patógena y como esta bacteria patógena sabe que existe una proteína que a las otras bacterias no les gusta, la comienza a secretar a todo el medio. Y todo en este sector no van a poder crecer las bacterias saludables de mi microbiota. Y esto piensen que se replica a nivel de millones y una bacteria patógena puede llegar a colonizar toda la microbiota y generar sus propias condiciones para desarrollar enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. ¿Cómo puedo contrarrestar esto? A través de la ingestión de probióticos. ¿Qué va a hacer el probiótico? Va a ser como que llegue un pelotón a esta zona de guerra. No sé, 10 millones de bacterias. Y estos probióticos vienen encapsulados con el fin de llegar aquí y contrarrestar este campamento que generó la bacteria patógena y expulsarla. Porque todas las bacterias compiten por un nivel de oxígeno adecuado, por un nivel de pH adecuado, por un nivel de bilis adecuado. Todas les gustan diferentes ambientes. Entonces, en ese sentido, eso es lo que uno busca con la terapia probiótica. Trata de generar un ambiente, cosa de eliminar a las bacterias patógenas. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que hasta el día de hoy existen bacterias que no se han identificado, bacterias que se encuentran en la microbiota. Entonces, ¿cuál es el desafío de los clínicos hoy en día? Reconocer cuáles son los probióticos que realmente van a cuidar nuestra microbiota intestinal. Históricamente están los lactobacillus, que están presentes en el yogur, los bifidobacterium, que vendrían siendo los más importantes, pero que hasta el día de hoy sabemos que en realidad no necesariamente son los más beneficiosos para nuestro organismo, sino que podrían haber otras bacterias más beneficiosas. Entonces, cuando yo les digo que hay una diferencia de microbiota entre las personas con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, lo que se plantea en el día de hoy, a partir de la medicina personalizada, es que si yo puedo identificar cuál bacteria es la patógena que promueve el patrón proinflamatorio en estos casos, y además identifico una bacteria beneficiosa para mi microbiota que puede contrarrestarla, yo voy a avanzar hacia la medicina personalizada. Porque yo, analizando sus fecas, podría decirles, ¿saben qué? Ustedes tienen disbiosis intestinal porque apareció tal y tal bacteria, y vamos a generar este probiótico para que esas, de alguna manera, se vayan. A través de la eliminación a partir de las fecas o a partir, en este caso, de que derechamente induzcan muerte celular. Entonces, eso es para los papers que se van a analizar mañana. Esa es la función de entregar probióticos. Se está analizando qué tanto efecto puedan tener. Pero nuestro cerebro, por ejemplo, ya no dio abasto. Todo esto se realiza a través del computador, a través de la bioinformática. Pero, a mi parecer, es el paso hacia la medicina personalizada, porque en función de eso vamos a poder de alguna manera tratar todas las patologías, porque si alguna de ustedes presenta colon irritable, puede que sea una bacteria diferente a la otra persona que también presenta colon irritable. Entonces, en ese sentido, habría que hacerle el examen a ambas y ambas van a requerir un probiótico diferente, que es lo que no entiende la farmacología clásica, que piensa que con el mismo fármaco se pueden solucionar las mismas enfermedades. O sea, un ejemplo bien interesante es que hay personas que tienen un metabolismo hepático más rápido y otros más lento. Y en función de eso, el fármaco no puede ser el mismo, porque hay personas que consumen el fármaco y lo eliminan más rápido. Entonces ya inmediatamente las dosis deberían dejar de ser universales. Y lo mismo aplica para la microbiota, y yo creo que en un futuro también lo mismo va a aplicar para la nutrición, porque pretender de que todos tengamos un requerimiento estándar es un poco complejo. Ahora, para eso necesitamos mejores instrumentos para medir, lo que les decía del calorímetro indirecto. O sea, sería ideal que determináramos específicamente cuánta energía requiere alguien y no estuviéramos estimándolo con fórmulas. La fórmula tiene un
grado de subjetividad bastante elevado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que generalmente se trata en los papers cuando se les da probióticos a este tipo de pacientes, y en realidad a cualquiera, porque se está tratando de poder dilucidar cuál mezcla de probióticos es la más adecuada para volver a restablecer la microbiota intestinal normal. Eso, para que les quede claro, y nos vemos entonces mañana. Si me pasan